Lo primero que tenemos que saber es que la parálisis cerebral no es una enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una enfermedad, no es algo que sea contagioso, ni mucho menos. Es una condición. Es la condición de vida de una persona, que es tener una parálisis cerebral, pero no es una enfermedad. Es un trastorno permanente, no es progresivo, ¿sí? Y afecta la psicomotricidad de la persona. Cuando digo no es progresivo, quiero decir, hay otras patologías, ¿sí? Como Duchenne, como algunas otras que son la esclerosis múltiple, otras que son quizás degenerativas y que van avanzando con el correr del tiempo. La parálisis cerebral no es una patología que vaya avanzando con el correr del tiempo, pero obviamente que si nosotros no la trabajamos, hablo de nosotros como profes, ¿sí? Como entrenadores, no la trabajamos, seguramente esto va a ir empeorando en el día a día, pero no, o sea, va a ser el efecto mucho mayor. Imagínense que cualquiera de nosotros, si no hace actividad física y no cuidamos nuestro cuerpo, con el correr de los años también se va deteriorando. Dentro de lo que es la parálisis cerebral pasa exactamente lo mismo, simplemente que por ahí se acelera algún proceso, posiblemente por el tema de caminar con alguna dificultad, entonces eso me puede llegar a traer otros trastornos, quizás en las caderas, en las rodillas, dependiendo de dónde esté marcada la patología. Desórdenes psicomotrices que a menudo están asociados a otros trastornos. Esos desórdenes, ¿sí? Psicomotrices, la parálisis cerebral puede ser pura. Cuando hablamos de parálisis cerebral pura, es que una persona tiene afectado 1, 2, 3 o 4 miembros, ¿sí? Sin tener necesariamente que estar afectado algo a nivel cognitivo. No siempre van las dos cosas de la mano. La parálisis cerebral puede ser pura o puede estar asociada, como se lo estoy marcando acá. ¿Asociada a qué? A trastorno del lenguaje, asociada a algún retraso madurativo, ¿sí? Asociada a la cuestión auditiva. Hay muchas otras formas de que esté asociada. Por eso hay que diferenciar lo que son las puras, ¿sí? De los que son las asociadas. Por eso es que les puse ahí que a menudo vienen asociados a otros trastornos. La lesión cerebral ocurre desde el periodo fetal, como dice, hasta los 5 años. Los daños cerebrales después de los 3 años hacia el periodo adulto pueden manifestarse como parálisis cerebral, pero no son una parálisis cerebral. Por ejemplo, una persona que tuvo un ACV. Alguien que tuvo los chicos y las chicas nacen con parálisis cerebral y hasta los 3 años esto se puede dar, debido hasta a un traumatismo quizás. Ahora, después del tercer año de vida, tercer y cuarto año de vida, si una persona tuvo un ACV, es un accidente cerebrovascular que provocó una lesión, ¿sí? Cerebral que afectó algo del movimiento, pero eso no lo transforma en una persona con parálisis cerebral. Pero está dentro de esa familia. ¿Está bien? ¿Es claro eso? Bien. No hay una cura conocida y es considerada una condición física, como se lo dije recién. No es una enfermedad, es una condición, es un trastorno, ¿sí? No tiene cura, pero nosotros desde nuestro lugar como agentes de salud podemos hacer mucho para reducir ese impacto en las personas que sean poseedoras de la parálisis cerebral. Déjeme pasar la otra. Bien, acá en este cuadrito, quizás lo vieron con los chicos recién de atletismo, no sé si lo habrán puesto, pero si no se los repito yo de vuelta. ¿Cómo se manifiesta la parálisis cerebral en el cuerpo? ¿Sí? A través de una monoparesia, una diplegia, una hemiplegia y una tetraparesia o cuadri. Como bien están graficados acá en los dibujos, acá tenemos un miembro afectado, 2 miembros afectados, 2 miembros, un hemisferio afectado y 4 miembros afectados. ¿Está bien? Estas son las parálisis cerebrales puras. ¿Cuál es la diferencia entre, cuando hablamos, acá podría ser monoparesia o monoplegia, ¿sí? Y acá podría ser diplegia o diparesia. Este dibujo que dice diplegia, cuando hablamos de plegia, hablamos de ausencia total del movimiento.
Y cuando hablamos de paresia, hablamos de ausencia parcial del movimiento. ¿Qué quiero decir? Supongamos que, vamos a este caso, una persona con una hemiplegia, brazo y piernas no deberían ser funcionales a la hora de hacer deporte, pero quizás pueda caminar esa persona. Con el brazo afectado y con la pierna afectada pueda caminar, pero no le es funcional para hacer ninguna otra actividad más allá de lo que sea caminar. Entonces hablamos de plejía. Ahora, si esta persona que tiene también una hemiplegia o una hemiparesia, este brazo puede utilizarlo para hacer una brazada o puede utilizar la otra pierna, la pierna afectada para hacer una patada, estamos hablando de una paresia, ¿sí? Y lo mismo pasa con todos. Esta puede ser monoparesia, que es ausencia total, parcial, o monoplejía, que es total. Lo mismo acá, diplejía. Si sería diplejía, ¿en qué estaría esta persona? Silla de ruedas. ¿Por qué? Porque es ausencia total. Disparesia es cuando no hay ausencia total y hay funcionalidad en estos miembros. Lo mismo nos pasa acá y lo mismo nos pasa acá. Estas son las manifestaciones puras, así como se puede dar de manera pura. Y recuerden lo que les dije al principio, después puede venir asociado a cualquiera de las otras, a nivel cognitivo o trastorno del lenguaje y demás. Bien, se clasifican, la clasificación de la función motora es camina sin restricciones, ¿sí? O sea, la persona puede tener algún inconveniente en los miembros inferiores para caminar, que va a ser muy notorio, que estamos hablando si fuera miembros inferiores y camina de una diparesia, o marcha sin apoyos pero limitada, ¿sí? Necesita apoyos para la marcha, que puede ser una ortesis, puede ser un andador, puede ser una muleta, o lo que requiera para andar. Movilidad asistida por otros. ¿Qué es movilidad asistida por otros? Una silla de ruedas. Que ni siquiera puedan remar una silla de ruedas. O sea que al remar necesita la asistencia de otra persona. Y dependiente de silla de ruedas, bueno, que necesite la silla de ruedas para moverse, pero lo puede hacer por sus propios medios. O sea, la parálisis cerebral es amplísima y podemos encontrar desde alguien que necesita asistencia total hasta alguien que tenga una independencia total en sus movimientos, ¿sí? Porque quizás tiene una diparesia y tiene una vida social y activa como cualquiera de nosotros. ¿Tá? Bien, ¿hasta acá me quieren hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Avanzo? Bien. ¿Cuáles son las causas? ¿Sí? Las causas de la parálisis cerebral. O sea, nosotros nos podemos preguntar muchas veces, cuando hablamos de síndrome de Down, sabemos que hay un tema de cromosomas, ¿sí? Cuando hablamos de mielomeningocele, sabemos de que el mielomeningocele es porque quizás durante el embarazo no se tomó ácido fólico. O sea, hay muchas causas, ¿sí? Que pueden llegar a provocar una patología y casi todas ellas tienen un porqué. Lo mismo nos pasa dentro de la parálisis cerebral. La parálisis cerebral no es que aparece por arte de magia y tiene su porqué y tiene sus momentos también en los que puede aparecer. Hay 3 momentos, que es prenatal, perinatal o postnatal. Como dice ahí, en el prenatal la lesión es ocasionada durante el embarazo y puede influir condiciones desfavorables de la madre. El 35% de los casos. Los factores prenatales se han relacionado con infecciones maternas, como ser rubiola, radiación, anoxia, déficit, chicos que nacen prematuros. Bueno, hay un montón de factores que se dan antes de que se produzca el embarazo. Perinatal, ¿sí? Que es la lesión ocurre en el momento del parto. Una es antes, la otra es en el momento del parto, que es la mayoría de los casos ocurren en ese momento, ¿sí? Y lo pueden ocasionar un montón de cosas, que es anoxia, asfixia, traumatismo por forceps. Hoy creo que no está permitido, ¿no? Yo nací con forceps, por ejemplo, pero creo que es una práctica que hoy no está permitida. Pero eso es una de las causas que en su momento pasaba.
Prematuridad, partos múltiples, bueno, infinitas causas, pero en ese momento es donde mayor casos de parálisis cerebral se pueden dar. Y postnatal es la menor cantidad de casos, ¿sí? Que es, ahí marcamos que es un 10% de los casos, y pueden ser, como les decía recién, accidentes cerebrovasculares antes de los 3 años. Después de los 3 años entran dentro de la familia, como les dije, pero no son. Infecciones, accidentes, deshidrataciones, desnutrición, un montón de otros factores que pueden hacer de que la persona adquiera una parálisis cerebral antes de los 3 años de vida. Entonces tenemos, ya sabemos cómo se manifiesta, que se manifiesta con una monoparesia, con una diplejía, con una tri, con cuadri. Sabemos las causas, ¿sí? Sabemos las causas que son antes, durante y después del parto. Y ahora vamos a pasar a ver, pásame la otra, porfa. Vamos a pasar a ver cómo se clasifican estas. Porque no es lo mismo, todas las parálisis cerebrales, una persona que tiene parálisis cerebral no es lo mismo una que otra y no son todas iguales, ¿sí? Puede haber espástica, atetósica, ataxia y mixta. Espástica, para que ustedes la entiendan, son los movimientos rígidos. Son personas que caminan, ¿sí? O no, o están en silla de ruedas, tienen movimientos rígidos y les cuesta realizar movimientos y tener movimientos flexibles para hacer cualquier tipo de actividad. Esos son los espásticos. Los atetósicos son los que tienen dificultad en el movimiento para agarrar algo. Supongamos que yo quisiera agarrar esta tortuguita que está acá, ¿sí? Yo la voy a poner en el piso. Si yo quiero agarrar esta tortuga que está en el piso, me agacho, la agarro y la levanto. Si esta misma tortuguita, si yo tuviera atetosis, yo la voy a poder levantar, pero el movimiento involuntario va a ser de que yo, en mi brazo, se vaya moviendo mucho antes de poder agarrarla y poder levantar la tortuga. ¿Está bien? Entonces, espasticidad, movimientos rígidos. Atetosis, movimientos involuntarios. Ataxia, problemas serios en el equilibrio y en la coordinación. Esas son las 3 formas que se pueden dar de la parálisis cerebral. Espástica, atetósica y problemas en el equilibrio y la coordinación. Generalmente la persona con atetosis no tiene por qué necesariamente utilizar ni muletas, ni silla, ni andadores. Muchas veces la persona que tiene ataxia, donde hay serios problemas en el equilibrio y en la coordinación, sí requiere de cualquiera de estos elementos. Y la cuarta es la mixta. ¿Qué es la mixta? Pocas veces viene una sola. La persona solamente tiene espasticidad y no tiene otra cosa. A veces tienen espasticidad y tienen atetosis, tienen ataxia y tienen atetosis. Entonces, a esa la denominamos dentro de la clasificación de la parálisis cerebral mixta. ¿Está bien? Bien. Bueno, acá está lo que les acabo de explicar recién, la clasificación espástica, atetoide, ataxia y mixta. Como verán, la espástica es el 75% de las personas con parálisis cerebral, es lo que más se da, ¿sí? La atetósica se da dentro del 15%, ven como les expliqué recién, que dice que son movimientos involuntarios, que interfieren con los movimientos. Y acuérdense de la palabra movimientos. ¿Por qué? Porque esto es lo que después, cuando empecemos a hablar de natación, todavía no hablé de natación. Todavía seguimos hablando de lo que es la parálisis cerebral, pero para nosotros entender cómo trabajar en natación con una persona con parálisis cerebral, necesitamos entender de qué se trata la parálisis cerebral. Si no, no vamos a poder llevar adelante ninguna actividad por más que programemos y planifiquemos algo grandioso. Como les expliqué recién, la atetoide es cerca del 15%, ¿sí? Atáxica habla del mal equilibrio, una marcha insegura, dificultades en la coordinación y control de las manos, y los ojos suelen usar ortesis, que los explicaba. Y la mixta, además de encontrar casos puros, como la espasticidad, la atetosis o la ataxia, es frecuente que se presente la combinación de ellas, que es lo que les acabo de explicar hace 30 segundos. Bien.
Acá les puse en un gráfico para que ustedes puedan ver una persona que tiene espasticidad, ¿sí? Muchas veces ustedes seguramente se han cruzado en la calle, ¿sí?, con alguna persona que camina con una dificultad o que tiene las manos con esta posición, ¿sí? ¿Ven que es un movimiento rígido? En todos son movimientos rígidos que es muy difícil poder llegar a relajar los grupos musculares. Entonces, esos movimientos rígidos, esa espasticidad, hacen de que nosotros, a la hora después de trabajar en el agua, tengamos que adaptarnos a esa situación. Porque cuando nosotros hablamos de deporte adaptado, en este caso de natación adaptada, quiere decir que nosotros nos tenemos que adaptar a esto. A que yo le tengo que enseñar a nadar a una persona que tiene una complicación en miembros inferiores, donde ya sé que la patada de crawl no la va a hacer como se hace naturalmente. Donde sé que la brazada no la va a poder hacer como se hace naturalmente. Donde sé que si yo quiero hacer que la persona nade pecho, ¿sí?, quizás con la mano en esta posición, y no puede agarrar el agua como tiene que agarrarla, o hacer espalda, o el estilo que tengan que hacer. Entonces, entender la espasticidad y entender esto va a hacer que podamos entender después cómo llevar adelante la práctica. Bien, espasticidad. Atetosis. Acá en este gráfico podemos ver lo sencillo que es lo que les mostraba recién. Es una persona que tiene un vaso, ¿sí?, donde tiene movimientos involuntarios. Entonces, si yo tengo que enseñar en natación a una persona que tiene espasticidad y además tiene movimientos involuntarios, entonces voy a tener un problema a la hora de tener que enseñarlo, porque todo lo que yo estoy imaginando, todo lo que yo estoy planificando, bueno, tengo que adaptarlo, tengo que ver de qué manera y cómo lo voy a llevar a la práctica, porque si no, no lo vamos a poder hacer. Acá vemos cómo se está agarrando la mano. Esto es simplemente un gráfico para que puedan entender lo que es la atetosis. Y la última que aparece es la ataxia, cuando ya le hablaba de los problemas de equilibrio y de coordinación. Bueno, estas dos personas que graficamos acá, estamos hablando de problemas de equilibrio y coordinación, que esto se da fuera del agua. Entonces, nosotros como profe, como docentes o como entrenadores, a través de nuestra actividad, podemos favorecer mucho a que estas personas no solo puedan nadar, o yo les hablo de nadar y de que los chicos puedan llegar a competir en un futuro y formar parte de un equipo y demás, pero piensen que el agua, ¿sí?, los puede favorecer en su vida diaria, porque cualquier persona, al no poder tener equilibrio y no tener coordinación, si yo quiero trabajar acá, el equilibrio y la coordinación, difícilmente lo pueda trabajar, porque ya tengo el problema del equilibrio y la coordinación. Entonces me va a costar mucho. El agua, al haber mayor densidad y yo no tener el riesgo de caerme y de lastimarme, todo lo que es equilibrio y coordinación lo voy a poder trabajar distinto. Entonces, ese equilibrio y esa coordinación que yo trabaje dentro del agua, quizás no te ayuden mucho para ser un gran nadador el día de mañana, pero te va a ayudar mucho para desarrollar grupos musculares que fuera del agua no podrías trabajar. A ver, hay grupos musculares dentro de la parálisis cerebral que no los voy a poder trabajar fuera del agua. Si tengo problemas de equilibrio y coordinación, ¿por qué? Porque la persona va a tener mucho miedo a caerse y a lastimarse. Entonces, esos grupos musculares no los voy a trabajar. Si yo me meto en el agua, al no tener miedo de caerme, al tener la densidad del agua y que mi cuerpo en el agua se comporte de otra manera, yo no voy a tener miedo a caerme ni a pasar por una situación traumática. Entonces, ahí sí voy a trabajar esos grupos musculares. Y esos grupos musculares que yo trabaje dentro del agua me van a favorecer para cuando yo salga. Entonces mi equilibrio y mi coordinación van a mejorar mucho más. ¿Está bien? Bien. Bien, y acá empiezo ya a empezar a meterme en el tema del agua. Entendemos lo que es la parálisis cerebral, entendimos cómo se manifiesta la parálisis cerebral, entendimos cuáles son las causas, entendimos cómo se clasifican, ¿sí? Y tenemos muchos datos de lo que es la parálisis cerebral. Y ahora sí nos empezamos a meter en el tema del agua. Pero ¿qué es lo que ocurre? Generalmente cuando a nosotros nos llegan los deportistas, los nadadores,
no nos llegan porque quieren ser nadadores, ¿sí? Generalmente las familias lo que buscan es que es mejorar la vida diaria de las personas. Entonces, ¿a dónde recurren primero? A la hidroterapia, que es la terapia en el agua, que nada tiene que ver todavía con nosotros. Porque donde van a hacer la terapia en el agua es con el fisiatra, con el kinesiólogo o en el centro de rehabilitación. Pero ese es el puntapié inicial para que después lleguen hacia lo que nosotros necesitamos, que es convertirlos en nadadores. ¿Cuáles son los beneficios del agua? No hablamos de natación, hablamos de hidroterapia. ¿Por qué la persona va ahí? Todo lo que ponemos acá. Mayor densidad, mayor profundidad, ¿sí? Que va a hacer que la persona tenga el control cefálico mucho más arriba, entonces va a ser mucho más fácil su movimiento y el poder manejarse y desenvolverse en el agua. Ayuda a la coordinación, mayor rango en la capacidad de movimiento. El agua le da una capacidad de movimiento que no lo vamos a poder obtener fuera del agua, que es un poco lo que les explicaba recién, de lo que puedo hacer dentro del agua y lo que puedo hacer fuera del agua, cómo favorecer esos grupos musculares. Favorece circulación, eso ya lo sabemos, fortalece músculos, mejora el equilibrio. La temperatura del agua oscila entre 30 y 33 grados en lo que es hidroterapia. Para hacer hidroterapia está buenísimo, para nadar no sirve. Entonces, ahí por eso es que tenemos que tratar de entender de que la persona tiene que hacer un paso desde ese lugar de rehabilitación, ¿sí?, a el lugar donde la persona se tiene que empezar a sentir como un verdadero deportista y como un verdadero nadador. ¿Estamos hasta ahí? Bien. El agua fría, ven cómo pongo ahí, el agua fría puede tener un efecto de congelamiento en los espasmos musculares, por eso es que dentro de la hidroterapia se utiliza esa temperatura. Bien, voy a pasar a la otra filmina, pero primero quiero saber si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, o sigo. ¿Sigo? ¿Está claro? ¿Vamos bien? Bueno. La tarea como nosotros como de profe, ¿sí? Y acá hablo desde el lugar de profe de educación física, entrenador y todo. Reducir el impacto de la parálisis cerebral. Como les dije hoy, ¿por qué pongo reducir el impacto? Porque la parálisis cerebral no tiene cura. Entonces, al no tener cura y no ser una enfermedad, lo que nosotros podemos hacer es reducir el impacto de la persona que tiene parálisis cerebral a través de la actividad física, ¿sí? Incentivar la actividad física, potenciar la parte funcional de la persona y mejorar la afectada. Y acá me voy a detener y es un punto importante que es donde nosotros no nos tenemos que meter. Cuando hablo de potenciar la parte funcional, hay una parte que es la parte que está afectada, ¿sí?, que es donde yo no me voy a meter. Ahí el que se va a meter de lleno es el que se encargue de la rehabilitación. Si a mí me viene una persona que quiere nadar y tiene afectados los miembros inferiores, ¿yo qué voy a tratar? De que esa persona sea potencialmente un buen nadador en un futuro con los miembros superiores. Si yo tengo una persona que viene y tiene una hemiparesia, acuérdense, hemiparesia es que movimientos parciales y que pueda hacer una brazada, bien, yo voy a tratar de explotar su parte funcional primero. Después voy a tratar de incorporar lo que puede incorporar de la parte afectada a la parte sana. Sana no, perdón, está mal dicho sana porque no es enfermedad, a la parte funcional, ¿está bien? Entonces, a la hora de trabajar, ¿qué quiero decir yo con esto? Yo tengo la clase, del 100% de la clase, el 80% de mi clase está destinada a la parte que tiene mayor funcionalidad, a la parte que mejor funcione. La otra parte no es que no le voy a dar bolilla, pero le voy a dar la bolilla necesaria. El otro 20% voy a tratar de incorporar que la parte afectada se puede incorporar de alguna manera a la parte que no está afectada. ¿Por qué? Si yo lo quiero hacer al revés, si yo lo que busco es decir, no, yo voy a lograr de que patee a pesar de que tiene espasticidad en las piernas, voy a perder tiempo. Porque la lesión ya está, porque yo puedo mejorar esa patada. Pero cuánto más
mejorando la patada, voy a conseguir que mejore en su técnica como nadador. Entonces, tengo que trabajar, en este caso, si volvemos, imaginen la secuencia de la persona que tiene una espasticidad con los miembros afectados, ¿tengo que trabajar la patada? Sí, la tengo que trabajar. ¿Tengo que hacer hincapié en esa patada? No, no tengo que hacer hincapié en la patada, porque si no voy a perder tiempo en no trabajar lo que realmente funciona bien, todo el resto. Y yo tengo que tratar de que esa patada se acomode, en este caso, al tren superior. Les voy a presentar a Caro, ahora los paso a ustedes. Ella es Carolina Rosales, es una de las nadadoras del equipo. Caro tiene, primero le agradezco por venir, que siempre nos acompaña, yo la tengo desde muy chiquitita, es una nadadora a la cual que queremos muchísimo. Caro tiene parálisis cerebral y tiene afectados sus miembros inferiores, camina con alguna dificultad. Entonces, cuando trabajamos con Caro, fíjense el lomo que tiene arriba, ¿sí? Nosotros bueno, no es ahí donde apuntamos nosotros a trabajar la patada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que potenciarla a ella, ¿sí? De la cintura para arriba, porque es lo que a nosotros y lo que ella mejor podemos explotar como nadadora. De la cintura para abajo, nosotros no es el lugar a donde nos tenemos que meter y tratar de que ella sí o sí patee como patea a alguien de manera convencional, porque no lo va a lograr. Ahora, ¿tenemos que tratar de que mejore su patada? Sí tenemos que tratar de que mejore su patada. Pero no nos tenemos que volver locos ahí, porque si no, ella la pasa mal, vos te frustrás, ella se frustra y termina abandonando la actividad. Porque en realidad estamos apuntando hacia donde no tenemos que apuntar. Por eso es importante que nosotros entendamos y sepamos a dónde apuntar y no errar en no hacer lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros tenemos que hacer. A veces nosotros no nos tenemos que poner en esa situación de yo voy a mejorar. No. Vos hacés lo que tenés que hacer. La parte funcional es esta, listo, rompela ahí. De la otra parte que se encargue el kinesiólogo, que se encargue el fisiatra. Yo trato de incorporarla, pero no me vuelvo loco con eso. No es ahí a donde tengo que apuntar. ¿Está bien? Así que, bueno, claro, después vamos a ir hablando de clasificación funcional. Bien, pásame la otra, por favor. Y acá, vieron que cuando estaba hablando yo hace un ratito que les dije la palabra movimiento. Si ustedes pueden observar con todo lo que venimos hablando, cuando les mostré las imágenes de las personas con espasticidad, con atetosis o con ataxia, ¿sí? Todo tiene que ver con el movimiento. Acá yo busqué al azar en su momento, definiciones de lo que es natación. Cualquier definición, ¿sí? Y encontré distintas definiciones. La natación es un movimiento y el desplazamiento a través del agua mediante el uso de extremidades, ¿sí? Corporales y por lo general sin utilizar ningún instrumento o apoyo para avanzar. Claramente, si hablamos de parálisis cerebral, en lo que es desplazamientos, ¿sí? En lo que son extremidades corporales y en lo que es movimientos, vamos a tener un inconveniente. O sea, ya partimos de la base de que si la definición de natación yo me guío por esta, y vamos a tener un inconveniente nosotros. Si me guío por la otra, vamos a otra. Dicho de una persona o de un animal, trasladarse en el agua o ayudándose de los movimientos necesarios sin tocar el suelo ni otro apoyo. Pucha, sigo con lío. Y busco más. La natación es la práctica recreativa o deportiva del movimiento y desplazamiento sobre el agua, empleando solo brazos y piernas del cuerpo humano. Bien, ¿dónde tenemos nosotros las dificultades? Brazos, piernas, ¿sí? Algunos en silla, otros con mayor o menor dificultad. Entonces, cuando hablamos de hidroterapia está todo bien. ¿Por qué? Porque la hidroterapia técnicamente no pide nada. Cuando hablamos de natación, ahí ya empiezo a tener otro tipo de inconvenientes,
porque sí, técnicamente me pide cosas. ¿Sí? Yo no puedo nadar crawl como se me ocurra, yo no puedo nadar pecho, hay un reglamento que se dice que se nada de tal manera, hay una técnica para nadar de espalda, hay una técnica para tirar las vueltas, hay técnicas. Bueno, no sé si todas las voy a poder llevar a la práctica, por eso es que ahí vamos a seguir con esto. Bien, ¿qué trabajamos nosotros dentro del agua? Esto lo voy a pasar rápido, que es estabilidad, equilibrio, coordinación, movilidad, autoorganización del movimiento, flotación, relajación, desplazamiento, técnica de nado y entrenamiento. Este sería el orden de trabajo, ¿sí?, para estar con una persona con parálisis cerebral. Si ustedes lo miran bien, y hablamos de hacer una práctica de natación con personas convencionales, no difiere mucho de esto tampoco. Porque si una persona que es convencional no tiene buen equilibrio y no tiene buena coordinación, difícilmente, si no tiene buena coordinación y no tiene buen equilibrio allá, difícilmente podremos hablar de técnica de nado. ¿Sí? Cuando hablamos de ambientación dentro de la natación, los pasos a seguir son más o menos estos. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Los pasos son los mismos. Entonces te dirán, bueno, pero si los pasos son los mismos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en el tiempo. En el tiempo que cada uno de estos pasos me pueda llevar a mí, llevarme al otro paso o la otra fase de aprendizaje. ¿Sí? Y ahí me meto directamente en lo que son las fases de aprendizaje. Cuando hable de fase de aprendizaje, si ustedes miran esto, les vuelvo a repetir lo que dije recién. Muchos, no sé cuántos estarán metidos o involucrados dentro de la natación. Yo sé que hay gente acá que conozco que está metida directamente en natación, en otros no. Pero si ustedes tendrían que armar una escuelita de natación o tener que llevar adelante la práctica de natación por primera vez, creo que el orden, las actividades de funcionalidad básica que todos armaríamos son estas: desplazamientos, control respiratorio, flotación, equilibrio y rolidos. No podemos empezar por una técnica si no tenemos ninguna de todos estos conceptos adquiridos. Entonces, primero es adquirir conocimientos y conceptos básicos para poder avanzar hacia la otra etapa. Todo esto que ven acá va a depender mucho de qué tipo de parálisis cerebral estemos hablando también. A ver, si yo tengo una persona con espasticidad, con mucha espasticidad, ¿sí?, que viene a tomar clases de natación, y yo sé que en los desplazamientos va a tener mucha más complicación una persona que tiene espasticidad y que tiene movimientos rígidos que una que por ahí tiene atetoide o tiene atetosis que tiene movimientos involuntarios. Entonces, el problema en el desplazamiento quizás no lo tenga tanto. Ahora, si la persona que tiene atetoides, que tiene movimientos involuntarios, que además generalmente tiene problemas en la respiración y en el habla, y quizás el problema con esa persona lo tenga en la respiración, cuando tenga que hacer el control respiratorio, cosa que no me va a pasar con el que tiene espasticidad. ¿Entienden la diferencia entre los dos? ¿Sí? ¿Y qué voy a pasar acá? Cuando yo tenga la parte de lo que trabajar, lo que es el equilibrio, quizás la que tenga espasticidad o el que tenga tetosis no voy a tener tanto problema, pero sí con el que tiene ataxia, porque recuerden que la ataxia presentaba problemas en el equilibrio y en la coordinación. Entonces, esta fase de aprendizaje, ¿sí?, que es la funcional, es la básica para todos, me puede llevar en distintos tiempos y distintos momentos dependiendo de cuál sea la característica de la persona con parálisis cerebral con la cual estoy trabajando. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien. Acá pongo, para tener el éxito de esta etapa será indispensable manejar todas estas acciones en el agua, de lo contrario no podremos pasar a la siguiente fase, cosa que esto es así, si no podemos lograr nada de esto, y sobre todo todos los que trabajamos en el ambiente, en lo que es el deporte adaptado, hay un factor que es el factor tiempo,
que esto no es solo para la natación, sino que es para todos los deportes. El factor tiempo tiene que estar muy metido dentro de nuestro y saber de que no tenemos que apurar a ningún deportista, porque los tiempos de los deportistas con alguna discapacidad no son los mismos tiempos de una persona convencional. Hay quien puede adquirir rápidamente todos los conceptos y hay quien pueda tardar un poco más en adquirirlos. Entonces, ni nosotros apurarnos, ni la familia apurarse, ni el deportista apurarse. Es esperar y en su debido momento va a ir llegando. Claramente, esto va a depender de que si yo tengo un estímulo por semana o si tengo 3 o si tengo 5, ¿no? Una persona que tenga un estímulo por semana y que tenga 4 estímulos al mes no va a tener los mismos resultados que alguien que tenga 3 estímulos por semana, que va a tener 2 estímulos mensuales. Eso es algo de lo cual también va a depender. Pásame, por favor. No, esa no es. Bueno, acá esa no es, pero lo dejo. Esto es acá estamos hablando de una nadadora, ¿sí? Que si se puede observar ahí, era un video, pero no se puede ver porque no lo engancha. Esta nadadora tiene espasticidad, ¿sí? Tiene movimientos rígidos. Dentro de esos movimientos rígidos, fíjense la toma. A ver, ¿se puede prender? No anda, ¿no? No, ya lo había probado y no andaba. Dentro de esos movimientos rígidos, ¿qué es lo que ocurre? Yo la estoy agarrando de atrás a esta chica, ¿sí? Lo que uno tiene que interpretar también es saber cuáles son las posibilidades de ese nadador. A ver, si tiene una espasticidad, no tiene tanto control del cuello, entonces si yo la pongo boca abajo, ¿sí? Y quiero sí o sí que nade pecho, sí o sí que haga un subacuático, eso tiene más que ver conmigo que con las posibilidades de ella. Las posibilidades de ella me marcan de que el mejor estilo para poder nadar es espalda. Entonces, dentro de esta posición de espalda, Jazmín es una chica que hoy está nadando espalda, hace 25 metros, lo hace sola, pero no puedo correrme del costado. Tengo que estar todo el tiempo acompañándola, sin tocarla, ¿eh? Ahí la estoy ayudando a arrancar nada más. Pero logra nadar espalda, por eso vuelvo a que imaginen la figura del principio, donde estaba la mano torcida, ¿sí? Donde estaba la espasticidad en las piernas, donde decís, bueno, tengo que yo, de alguna manera, lograr que nade espalda lo mejor posible. Si puede sacar los brazos, saca los brazos. Si puede hacer una buena tracción, hará una buena tracción. Si no puede sacar los brazos y simplemente puede deslizar, voy a tratar que se deslice lo mejor que pueda. Y si no puede patear, no pateará. Porque muchas veces nos pasa que hay nadadores donde nosotros queremos... La parálisis cerebral, una de las cosas que nos ocurre también, y no me voy y vengo con lo que digo, es que les cuesta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Dale, gracias. Que les cuesta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo le pido que haga la brazada, hace bien la brazada. Si le pido que haga la patada, quizás hace la patada como puede. Ahora, si le pido que haga la brazada y la patada, y ahí ya tengo un lío. Se provoca una descoordinación, ¿sí? Mari se ríe, ahora te voy a hacer pasar, porque a ella le pasa eso. Entonces, yo tengo que entender, si el objetivo es desplazarme en el agua, es decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma que tengo de desplazarme en el agua? ¿Con una mano sola? Será con una mano sola. ¿Pateando con una sola pierna? Será pateando con una sola pierna. No, sí o sí tenés que patear con las dos, sí o sí tenés que bracear. No, si no lo podés hacer, no lo podés hacer. Es funcionalmente tratar de hacer lo mejor, lo que más le convenga al nadador. Vení, Mari. Bueno, acá les presento, ella es María Fernández, una de las nadadoras más antiguas, podemos decir. Es una de las nadadoras del equipo también, ¿sí? Mari tiene afectado miembros inferiores y miembros superiores, ¿sí?
Mari, ¿qué pasa cuando te pido que hagas la abrazada y la patada al mismo tiempo? O es una cosa o es la otra, porque a veces hago la abrazada y no hago la patada, o hago la patada y no hago la abrazada. ¿Y qué pasa si te pedimos que hagas las dos cosas juntas? No, no las puedo hacer. Bien. Eso mismo, o sea, si ustedes la ven a Mari nadando, Mari nada muy bien, con toda su dificultad, pero nada excelente, es una gran nadadora. Pero a veces tengo que entender yo como entrenador, en este caso Leo, que está por allá, Leo que está entrenando a Mari también, tenemos que entender las posibilidades que ella tiene, que por más que yo vea que ella pueda hacer la patada y pueda hacer la abrazada, no siempre puedo combinarlas. Por más que quiera no las puedo combinar. ¿Por qué? Porque la patología no me lo permite. No María, que no quiere. Hay algo que no se lo permite. Entonces, entender eso hace de que ella pueda ser una excelente nadadora, la gran nadadora que es, y pueda seguir perfeccionándose. ¿Tenemos que trabajar la patada? Sí. ¿Tenemos que trabajar la abrazada? Sí. ¿Nos conviene hacerlo juntas? No. No nos conviene. ¿Está bien? Lo mismo lo que les estoy mostrando con Jazmín ahí, que no está el video. Jazmín, ¿puede nadar mueve los dos brazos fuera del agua? Sí. ¿Qué pasa si le digo que mueva los dos adentro del agua? No arranca. ¿Con uno lo hace? Sí. Bueno, vamos con uno. Pateás con las dos afuera del agua, mueve un poco las dos piernas, las mueve. ¿Puede patear? No, no puede patear. Bueno, gracias Mari. Ahora, después hablamos de clasificación funcional. Cuando hablemos después de clasificación funcional, los chicos me vinieron a dar una mano hoy porque para hablar de clasificación funcional, para que ustedes entiendan un poquito sobre eso, que ya vamos a llegar a esa parte. Bien, no, esta es otra, ahí estamos trabajando con otro chico con parálisis cerebral, todo lo que es inmersión y demás. Es otro video que no está funcionando, pasalo. La otra. Bien, esta imagen también tiene que ver con la postura, ¿sí? Con lograr un equilibrio, con lograr la flotación, con lograr comodidad primero en el agua, y hasta no lograr esa comodidad en el agua, todavía no hablamos de técnica de nado, ni hablamos de entrenamiento, ni de mucho menos. Es entender espasticidad, atetosis, ataxia, para saber qué es lo que me va a convenir primero. Después de ahí, trabajaremos. Pásame la otra, por favor. Bien, dentro de la fase 2, ¿sí? Actividades analíticas musculares, dice, en esta etapa se fortalecen todos los grupos musculares y podremos observar fehacientemente cuáles serán los más funcionales para realizar alguna técnica. Bien, actividades analíticas musculares, que es lo que les explicaba hoy con respecto a la parte funcional. Es, sobre la parte funcional, trabajo sobre la parte funcional. ¿Y cómo trabajo sobre la parte funcional? Lo acerco lo más que puedo a lo que es el trabajo convencional. No porque tenga una discapacidad. Si este brazo funciona bien, la abrazada tiene que entrar bien. No es que porque tengo una discapacidad, la abrazada yo la puedo revolear y tirarla como sea. Ah, total está haciendo... No, total nada. Este brazo funciona bien. La abrazada esta tiene que ser perfecta, la de este brazo. El inconveniente lo voy a tener en la otra. Pero este brazo, si en este brazo, en vez de meter la abrazada acá, la tira por aquel lado, que es el problema es mío como entrenador, como profe. Soy yo el que no se está preocupando como corresponde para que aprenda bien esa técnica. Entonces, ahí empieza, después de todo lo básico, es actividades analíticas musculares, es lo que corresponde, dónde corresponde y cómo corresponde. No es hacerlo por hacer. Es donde observo, como le digo ahí fehacientemente, cuál es la funcionalidad y decir, bueno, a ver, este chico con esta espasticidad, y me parece que si lo pongo boca abajo se me va a complicar. Entonces lo mejor que puede ser es que nade espalda. Este chico tiene ataxia. Bueno, dentro de la ataxia veo que le está costando mucho
sostener el equilibrio, ¿sí? O salir a respirar. Bueno, entender funcionalmente cuál es la técnica que más me conviene o que más le conviene al nadador para poder llevar a la práctica alguna técnica de nado. Por eso que en esta fase 2 es donde empezamos a observar claramente qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. ¿Cuándo concluye esta etapa? Ahí dice, cuando la persona logra desplazarse en distancias mínimas, y todavía no estoy hablando de nadar 50 metros, 100 metros, 200 metros, cuando logra desplazarse en distancias mínimas tanto del cúbito ventral como del cúbito dorsal, sin asistencia del profesor. En la imagen que estábamos viendo hoy, yo estaba con Jazmín en el agua todo el tiempo con mi asistencia, ¿sí? Que quizás no puede avanzar de fase, o avance de la fase 1 apenitas a la fase 2. Y hay chicos que quedan ahí, porque no lo permite su patología. Y no nos tenemos que volver locos porque todos tenemos un límite, y quizás el límite es ese. Los límites no los tenemos que poner nosotros, tenemos que dejar que ellos solos nos pongan el límite, incluso la patología, y respetarla. Cuando hablo de espasticidad de los movimientos rígidos, cuando nosotros estamos nadando, los chicos que tienen espasticidad están nadando, la espasticidad puede aparecer en cualquier momento. Entonces, nosotros como entrenadores tenemos que saber de que tenemos que convivir con esa espasticidad también. Que dentro de esa actividad analítica es saber, bueno, a ver, yo sé que van a dar 200 metros o sé que tiene que nadar 100, yo sé que a los 75 metros se espastiza, que la brazada ya empieza a estar descoordinada, que los movimientos se empiezan a poner cada vez más rígidos. Entonces, ese es el momento de cortar la actividad. Yo no sigo adelante. ¿Por qué? Porque es al cohete que siga. Porque ya la espasticidad está haciendo su parte, hace que yo no pueda seguir. Entonces, es el momento donde uno como entrenador sabe cuándo aparece y dice, bueno, el trabajo empieza a partir de acá. Si yo tengo que trabajar, hacer pasadas, tengo planificadas hacer pasadas de 200 metros o de 25 metros, y yo sé que a la media pileta se me espastiza, bueno, tengo que intentar de que no se espastice más a la media pileta. Tratar de regular el volumen, la intensidad, ¿sí? Para que no me aparezca en la mitad de la pileta, para que aparezca a los 3/4 de pileta, en la próxima. Y así ir llevándolo de a poco, pero la espasticidad no va a desaparecer. Siempre va a estar presente. El tema es cómo nosotros podamos adaptar que el nadador pueda jugar y saber hasta dónde puede estirarla y jugar con esto de que su espasticidad aparezca lo más lejos posible. Al principio aparecerá a los 50 metros y quizás aparece a los 200 después. Eso va a depender del trabajo que hagamos nosotros y cómo el nadador conozca su cuerpo y pueda llevar adelante la actividad en cada uno de los entrenamientos. La metodología a utilizar está marcada por el tipo de parálisis cerebral que tenga el participante, como les puse hoy, si es cuadri, si tiene una diplejía, si está en silla, si tiene ataxia, si tiene atetosis. Todo eso es lo que me va a marcar cuál es la actividad analítica que tengo que hacer. Bien, pásame. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? Sigo. La fase 3, ¿sí? Ya pasamos la fase 1, que era la de actividades básicas, que son las que dijimos para todos. La fase 2, que son analíticas, que tiene que ver con la funcionalidad, saber dónde está marcada, que decís, bueno, esta es la parte que tengo que explotar, esta es la que no le tengo que dar tanta bolilla, solamente tengo que incorporar. Y la fase 3, que son actividades autónomas, donde es fortalecer los movimientos de maneras independientes y adquirir técnicas de nado. Recién acá hablamos de técnica de nado. Ustedes se preguntarán, ¿cuánto dura la fase 1? ¿Cuánto dura la fase 2? ¿Y cuánto dura la fase 3? Y les vuelvo a repetir lo mismo que dije al principio. No hay. ¿Por qué? Porque lo que nos va a marcar eso es la persona. La persona y como, primero cualquiera de nosotros no tiene los mismos tiempos de aprendizaje para hacer cualquier tipo de actividad. Imagínense que si además esa persona tiene una parálisis cerebral, con una espasticidad, con una ataxia o con una atetosis, y bueno, son tiempos distintos, son otros tiempos.
pero las fases son las mismas. Entonces, ante la pregunta que por ahí más de uno se agarra de cuánto cada fase, no tiene un tiempo. Te puede llevar 2 meses, te puede llevar 6 meses, te puede llevar 1 año, te puede llevar 2 años. No sé cuánto tiempo te puede llevar. El tema es en seguir trabajando y saber que esto va a llegar. Que si hay un montón de gente con parálisis cerebral que pudo nadar, los nuestros también pueden nadar. Pero dependerá de las características y de cada una de las personas. Acá es cuando aparecen las técnicas de nado y yo puedo empezar a incorporar las técnicas de nado, ¿sí? De acuerdo a ya habiendo trabajado lo que tenía en la fase 1 y en la fase 2. ¿Sí? En esta etapa la persona nadará de manera independiente, sin asistencia alguna, adquiere técnicas de nado y nosotros observamos cuál es la técnica más adecuada para su funcionalidad y progreso como nadador. ¿Está bien? ¿Vamos? ¿Bien? Pásame, por favor. ¿Estás vos, María? Esta es una nadadora con espasticidad también, ¿sí? Y nada, es una foto, simplemente para que la vean, que vean los movimientos rígidos, se pueden observar ahí de las piernas, ¿sí? Y quizás en los brazos también. No, andar el video. Pasala. Lo que le decía recién, ¿cuánto dura cada fase de aprendizaje? Va a depender de la edad, de la funcionalidad, de la motivación. Vuelvo a decir lo mismo, el que nada una vez por semana, que el que nada 3, 4 veces por semana, el resultado claramente va a ser distinto, de eso va a depender. O sea, las fases no involucran estímulos. Puedo yo, la primera fase y la planificación que tengo armada, la puedo llevar adelante y por ahí la resuelvo en 8 sesiones. ¿Sí? Ahora esas 8 sesiones yo las puedo lograr en un mes o las puedo lograr en 2 meses si vienen una vez por semana o si vienen una vez por mes. No sé, va a depender de la cantidad de sesiones que tengan. La motivación que nosotros como entrenadores podamos tener para con los deportistas y bueno, y muchas otras más. Bien, una vez terminadas las 3 fases de aprendizaje, básica, analítica y actividades autómanas, nosotros ahí estamos en condiciones de decir, bueno, che, tengo un nadador, ¿sí? ¿Qué hago con este nadador con parálisis cerebral? ¿Para qué lo preparé? ¿Lo tengo acá? ¿Vamos a hacer algo? ¿Vamos a competir? ¿Qué? Bien, ¿ahí terminó? No, no terminó ahí. ¿Qué aparece en esta etapa dentro de lo que es el deporte paralímpico, en este caso la natación? ¿Sí? El estrés de la competencia, cualquiera de los que, si alguno acá compitió en algo alguna vez, esa cosita que tenemos antes de competir, esa adrenalina, eso que está buenísimo, dentro de las personas con parálisis cerebral puede llegar a espastizarlo. Entonces, vos podés llegar a tener un gran entrenamiento y te venís preparando durante todo 1 año, 2 años para un evento específico y ese día el estrés de la carrera hace que no te puedas mover. De que esa rigidez haga de que vos metías, no sé, 50 metros, los metías en 28 segundos si eras un avión, a que ese día hice 50 segundos. Y vos decís, ¿tanto? Sí, tanto. ¿Por qué? Porque los movimientos rígidos hicieron de que no pueda avanzar. Entonces, el entrenamiento tiene que ser en el agua y fuera del agua también, para tratar de que el nadador pueda incorporar y pueda saber que ese estrés no nos tiene que ganar y generar esa espasticidad. La tensión, ¿sí? La temperatura del agua. ¿Por qué la temperatura del agua? Acuérdense que nosotros pasábamos de la hidroterapia, que era de 30 a 33 grados, a nadar y que cuando tenemos que competir con 26, 27, 28. Entonces, la temperatura del agua para las personas con parálisis cerebral cambian y difieren mucho en cuanto a su comportamiento. No es lo mismo una persona con parálisis cerebral que nade con 27 grados que una persona con una amputación nade con 27 grados. A una la va a afectar más y a otro la va a afectar mucho menos. ¿Sí? Aparece la clasificación funcional. ¿Y qué es la clasificación funcional? Quizás hablaron con los chicos de atletismo algo de clasificación funcional, pero
yo se los explico rápido para que lo podamos entender. La clasificación funcional tiene que ver pura y exclusivamente con la equidad deportiva. La equidad deportiva quiere decir de que ninguno tenga ventaja por sobre otro nadador. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes tienen una persona que está en silla de ruedas, ¿sí?, donde tiene afectados los 4 miembros y tiene parálisis cerebral y tiene que nadar con Caro, que vino al principio, la chica que pasó al principio, que tiene afectados miembros inferiores, claramente el que está con silla de ruedas va a tener una desventaja. ¿Por qué? Porque no mueve los miembros inferiores, porque tiene afectado también los brazos, entonces va a ser mucho más lenta que una persona que tiene todo el tronco perfecto, ¿sí?, y algo de afectación en miembros inferiores. Si nadan juntas, va a ganar esta. Entonces, para que eso no pase, se hace lo que es la clasificación funcional. Y la palabra lo dice. Clasifican funciones. Pero son funciones de las extremidades, ¿sí? Funciones en lo que es brazos, piernas, tronco, y no a nivel intelectual. Esa clasificación funcional, dentro de lo que es la natación, va de 1 a 15. De 1 a 10 son todas las personas que tienen una discapacidad motriz, que tiene que ver con lo físico. ¿Está bien? Va de 1 a 10. 11, 12 y 13 son visuales. 14, los categoría 14, son intelectuales, síndrome de Down, retraso madurativo. Síndrome de Down ahora es 21, pero los que tienen retraso madurativo. Y los 15 son los sordos o hipoacúsicos. Pero nosotros nos vamos a focalizar en lo que va de 1 a 10. ¿Sí? En lo que va de 1 a 10. Y ahora sí les pido a los 3 que pasen. En lo que va de 1 a 10, nosotros podemos entender, el 1 es el que tiene mayor compromiso funcional. ¿Sí? Mayor compromiso funcional quiere decir de que seguramente tenga afectado los 4 miembros. Les presento a Aaron, presento a Caro y a María, que nos van a estar ayudando un poquito para que podamos entender lo de la clasificación funcional. 1 es mayor, es cuando hay mayor compromiso funcional, como les decía recién. 10 es el que tiene menor compromiso funcional. Lo graficamos así. 1, 4 miembros afectados, silla de rueda, para que lo imaginen. 10, una mano afectada. Una mano, amputación de una mano. Eso es 10. Entonces, pasamos del que tiene mucho al que tiene poco. Entonces, esa clasificación tiene que existir porque si no hay disparidad y no es parejo el deporte a la hora de nadar. Aaron tiene afectación en miembros inferiores y un poco en sus manos. Caro tiene afectación en lo que son miembros inferiores y Mari tiene afectación en lo que son miembros inferiores y en lo que son miembros superiores. A diferencia de Aaron, Mari necesita las ortesis para moverse, ¿sí? Hay mayor dificultad en el equilibrio que en el que tiene Aaron en este caso. Bien. Entonces, si Mari nadara con Caro, ella tendría mucha ventaja. ¿Por qué? Porque tiene mayor equilibrio, porque puede realizar alguna patada y Mari no puede realizar esa patada. Entonces, cuando realizan la clasificación funcional es exclusivamente para que eso no pase. ¿Y cómo se realiza la clasificación funcional? La clasificación funcional no la hace el entrenador, no la hacemos nosotros. La clasificación funcional se hace en algunos torneos, ¿sí?, donde a los chicos los ponen primero en una camilla y dentro de esa camilla le hacen mover todo lo que puedan mover. Por ejemplo, teneme así. Por ejemplo, si yo estoy en la camilla y la kinesióloga en la camilla me dice que yo haga este movimiento y yo lo puedo hacer, este movimiento, ¿sí?, y después me llevan al agua y yo en el agua, la abrazada al agua así, abierta,
Es un error técnico y no es funcional. Entonces, lo que hay que interpretar es que cada vez que uno de nosotros lleve a clasificar a un deportista como ellos, tenemos que estar muy seguros de hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces nos retan y te dicen, che, ¿por qué mete los brazos así este pibe? Él mete los brazos así por tu culpa, no por su patología. Él patea así porque vos no lo trabajás, no por su patología. Entonces, la clasificación funcional es el ABC, es lo que nos va a dar a todos esa paridad para que puedan competir todos sin ninguna ventaja. Es muy exhaustiva, a los tres los han clasificado, ¿no? En algún momento. A veces es bastante invasiva la clasificación funcional, pero es necesaria, porque sin la clasificación funcional no podría pasar. Ahora, ¿a qué voy con la clasificación funcional? La clasificación funcional, si nosotros como entrenadores no le explicamos a los nadadores a qué se van a exponer cuando es la clasificación funcional, y seguramente pasen por una situación de mucha tensión. Y esa situación de tensión desemboca en la espasticidad, la rigidez, que aparezcan más movimientos involuntarios. Entonces, es importante que nosotros le expliquemos siempre a cada uno de nuestros nadadores a qué van a ir cuando van a ir a una clasificación funcional. Porque si no se lo explicamos, seguimos estando en inconvenientes. No es que el nadador se arma solamente con que cumplamos las fases de aprendizaje. Es cumplir las fases de aprendizaje y que ellos entiendan a qué van a estar expuestos después para que no se espasticen y no tengan ningún inconveniente a la hora de nadar. Bien. ¿Querés contar algo de tu clasificación? ¿No? ¿No hay más? ¿La tuya? Aaron les va a contar un poquito de cuando lo clasificaron a él. Bueno, las veces que te clasifican se hacen en los torneos nacionales que son clasificatorios para los Juegos Bonaerenses o Open internacionales de natación. Te hacen mover las 4 extremidades, tren superior y tren inferior, y en base a eso se fijan cuánta movilidad puedes tener en un brazo como en una pierna, y te terminan categorizando de 1 a 10, que son todos los problemas motrices. El 1 como el más bajo, entre 1 y 3 siguen siendo también los miembros más afectados. 5, 6 y 7 depende mucho de qué funcionalidad exactamente pueda tener en las piernas y en los brazos. La última vez que me clasificaron quedé como S5, que es una clasificación que tenés afectadas las piernas y brazos. Después está 6, que tiene la misma afectación, pero tal vez una funcionalidad más alta de un brazo izquierdo, derecho, el que sea, el miembro que sea, te termina clasificando como 6 o 7. Bueno, no sé si me enorgullece más como nadan o cómo entienden del deporte, de la clasificación, porque eso es importantísimo y es tan importante que ellos entiendan sobre la clasificación funcional y lo importante que es en sus vidas, no solo en natación, sino en otros deportes, que es tan importante como nadar y como entrenar. Así que nada, eso es un golazo. ¿Usted quiere? Bueno, las chicas no, son más vergonzosas. Bueno, les damos un aplauso y les agradecemos a los 3 que nos acompañaron. Ya terminó, falta poquito. Bien, pasamos a la otra. Bueno, esto son algunas imágenes. Esta es María, que hacíamos aguas abiertas, que es Mari que estuvo recién con nosotros. Con los chicos hemos nadado aguas abiertas muchas veces, más de una vez. Acá está Noé, que nos ha visto nadar y hemos compartido algún río también. Y con los chicos hoy estamos compitiendo mucho dentro del equipo de acá de Almirante Brown y obviamente con la selección, con lo que estoy, a nivel internacional y a nivel nacional. Pero yo no le quito importancia a nada. No es más importante un mundial que un bonaerense o que esto. El compromiso del día a día y el trabajo, el poder involucrarse, el entender
dónde estamos parados y la importancia que tenemos para con nuestros deportistas, lo importante que somos para ellos y lo importante que son ellos para nosotros a la hora de trabajar, trabajando desde el valor. Siempre trabajo y voy a trabajar de la misma manera, es esto de decir, trabajo desde el valor de la persona, no trabajo desde la lástima. Yo tengo que entender bien desde dónde estoy parado y para yo poder darle lo mejor a ellos como nadadores, tengo que entender bien qué es lo que les está pasando. Porque si yo no entiendo de parálisis cerebral y no entiendo de discapacidad y no entiendo lo que pasa por su cuerpo y lo que pasa por su cabeza y cómo lo llevan adelante en su vida diaria, no voy a poder lograr nada a la hora de tener que enseñarle a nadar o a saltar o a correr o lo que sea. Entonces lo primero es tratar de entender, de generar empatía todo el tiempo y de poder posicionarnos en un lugar como docentes, como entrenador o desde el lugar que nos toque. Pasamos la otra. Lo de la clasificación funcional, esto es lo que les expliqué recién, de S a S10. Cuando hablamos de 1 a 10, como les dije, es lo que es PC y motores, parálisis cerebral y motores. Ustedes van a ver la sigla S, de S a S10, scroll y espalda. Cuando le dice SB4, es que estamos hablando de pecho. Y cuando dice, supongamos, SM8, ¿sí? Es que estamos hablando de combinados. Así es como se diferencia, eso es para que lo sepan. Y creo que no tengo nada más. Bueno, un poco esto es el final. Ojalá, gracias por la atención, la sentada que me encantó, me sentí escuchado, no sé si se entendieron o no, pero sentí que me estuvieron escuchando. Ojalá que les haya quedado, ojalá que se involucren dentro del deporte adaptado, aprovechar el congreso, de escuchar todo lo que hay para escuchar, porque es maravilloso, están muchos colegas que son fabulosos, yo tengo muchas ganas de escucharlos también a todos. Lo lindo, siempre digo, que es estar involucrándose en el deporte adaptado, es algo que es increíble. Yo hace más de 20 años, empecé en el año 96 a trabajar dentro de lo que es la discapacidad y el deporte, y hoy estoy en el lugar que estoy, y creo estar con el mismo compromiso que hace 20 y pico años atrás, y eso me gusta mucho y me enorgullece todo el tiempo. Métanse en este camino del deporte adaptado, que es fabuloso. Contágiense, y si no se meten dentro del deporte adaptado, que muchos deben ser profes de escuela, miren a los chicos que tienen la escuela con alguna discapacidad y sepan que hay un lugar a donde pueden ir y sepan que hay deportes que pueden hacer. Por más que ustedes los vean en una silla con mucha complicación, siempre hay un deporte para hacer. Y hay mucho compromiso, hay mucha gente que está comprometida. Acá en el programa nosotros tenemos muchos profes, muchísimos, que están comprometidísimos con la causa del deporte adaptado en un montón de deportes, desde básquet, golbol, fútbol, todo, un montón, no quiero dejar sin nombrar a ninguno, y aparte de todos mis colegas que lo llevan adelante hace años, pero bueno, tiene que ver con el compromiso, pero el compromiso también se va adquiriendo, y ojalá que ustedes puedan adquirirlo y que se metan y que nos podamos encontrar como rivales en algún momento dentro de lo que es el deporte adaptado. ¿Alguno tiene preguntas para hacerme? Sí. Te quiero hacer una pregunta y desconozco del tema. Cuando vos haces una clasificación funcional, si llevas a un alumno y te lo clasifican hoy, ¿esa clasificación que le hacen va a quedar de por vida o puede variar? Bien, la clasificación funcional a veces queda de por vida y a veces no. A ver, si yo voy a clasificar a una persona que tiene una amputación por sobre rodilla, ¿sí? Y es grande, generalmente quedan como definidas ya, porque no va a variar. Ahora, si vos estás llevando a clasificar a un chico con parálisis cerebral, con alguna de estas características, de todas las que vimos recién, ¿sí? Y tiene
12 años, que puede llegar a sufrir modificaciones su cuerpo. ¿Por qué? Porque tenga que hacer una intervención quirúrgica, donde quizás mejora su funcionalidad. Entonces, cuando se los clasifica, le ponen la R de revisión, de review. Supongamos que lo clasifican hoy, año 2023, y le ponen dentro del estatus, le ponen la R de revisión 2025. Porque es chico, porque tiene 12 años. Entonces, a los 14 lo vuelven a ver. Lo vuelven a observar y puede estar igual o puede haber mejorado o empeorado su condición. Entonces, hasta determinada edad, generalmente, hasta que no tienen 20 y pico de años y ya están y tienen varias clasificaciones encima, no se define la clasificación. Por eso es que... Sí, el caso de los chicos. Tuvieron varias clasificaciones. Por eso te decía que si a los chicos los clasifican a los 25 años, y casi seguro que ya esté definida esa clasificación. ¿Por qué? Porque no van a sufrir operaciones o no les van a poner más botox o no. Generalmente eso pasa cuando los chicos tienen 9, 10, 11, 12 años. Entonces, en ese momento, que es donde aparecen todas las intervenciones, es que no se puede definir una clasificación. Cuando ya los chicos son grandes, que está definida la patología y que no va a haber nada más para modificar esa situación, que muchos han sufrido operación de estiramiento de tendones. ¿Ustedes tienen estiramiento de tendones? ¿Ellos tienen estiramiento de tendones los dos? ¿A qué edad, María? María lo tuvo a los 9. A los 8. Entonces, es la edad donde aparecen las intervenciones, entonces no se puede definir porque quizás alguien que no caminaba, camina, debido a una intervención después. Entonces su clasificación funcional cambia. Ahora, de grande ya distinto, ya está definida. Es esa la clasificación. ¿Está bien? No. Bien. Bueno, Fer, yo ahí siempre preguntando y siempre admirando tu trabajo y el de los chicos. Fer, con respecto a eso que hablaste de que por ahí la fatiga como que es más propenso para que les aparezcan más rápido los movimientos espásticos, y después mencionaste que en las competencias la ansiedad, el estrés, eso como que lo propensa más. ¿Con algún trabajo psicológico o algún trabajo así o psicólogos deportivos o psicólogos normal, eso se puede modificar un poco o al fin y al cabo en algún momento, o sea, eso se ha mejorado con algún trabajo mental, la reaparición más tardía, digo, de eso? Bueno, primero gracias, Noé, gran nadadora que la tenemos acá. Hoy yo les decía que es dentro del agua y fuera del agua. Todo eso que nosotros podemos trabajar fuera del agua para tratar con un psicólogo deportivo, con un psicólogo, para que cada uno sepa que el tema siempre tiene que ver con amigarse con la espasticidad. O sea, saber que la espasticidad va a aparecer. Entonces, o que puede llegar a aparecer. Entonces, que en el momento que aparezca, cada uno pueda manejarlo y resolverlo de la mejor manera posible. Para eso, si está el psicólogo o el psicólogo deportivo, mucho mejor, que es lo que tenemos que hablar, aparte de nosotros como entrenadores. Es desde ahí que lo podemos, pero no tiene que ver con una cuestión, la espasticidad aparece porque aparece en un momento, que hay situaciones que podemos trabajar con el psicólogo, trabajar los nervios antes de una carrera, manejar esa tensión, eso sí lo podemos trabajar. Y quizás haga de que la espasticidad no aparezca o aparezca más lejos. Pero son las únicas formas que hay de trabajarlo. No hay muchas más maneras de poder trabajar con y hacer que la espasticidad, que desaparezca no lo vamos a lograr. Lo que tenemos que intentar es que aparezca lo más lejano. Por ahí no aparece en algún momento, ¿sí? Pero es como que está ahí, siempre está ahí, sentadita al lado tuyo, ¿ves? Como diciendo, si el agua está fría, acordate que yo estoy. Si te pone nervioso, voy a aparecer. Entonces, bueno, acá los chicos se ríen porque es así. Entonces sí, pero sí
el trabajarlo de manera psicológicamente es algo que lo podemos hacer. Y a través de la fatiga es, cuanto más tolerancia, mejor, porque lo vamos trabajando y vamos estirándolo cada vez más, que trabajen con más fatiga y bueno, hasta el momento que se espasticen y después cortamos y después seguiremos. Pero sí, claramente se puede mejorar a través del psicólogo deportivo. ¿Quién más? ¿Quiere hacer una pregunta? ¿Se va? Acá me preguntan si hay una página donde me puedan seguir. No. Sí, ¿Sí? el Instagram de la federación. Insta. Perdón, me río porque el ruso es entrenador de la federación y está demostrado que no mira las redes. Sí, pueden ir al Instagram de la federación, de FADEPAC o del Comité Paralímpico Argentino. Tienen Ahí toda me pueden la seguir. Ahí me pueden seguir. No soy muy de las redes, ¿verdad? Me tengo que amigar un poco con eso. Pero bueno, ahí sí, me río porque sí, ahí, ¿no? Sí. En la página de la federación ahí me pueden seguir y bueno, este Power, si lo quieren, el que lo quiera tener a disposición, yo se lo voy a dar para que lo copien todo, así que no va a haber drama. No sé si preguntas, ¿alguno más? Sí, se va. Hola, gracias por la presentación y gracias también a las deportistas y al deportista. Yo quería preguntar más que nada vos hablabas de 3 fases bien claras para después cómo empezar la parte más competitiva. ¿Qué pasa con los que no pasan las 3 fases, ¿no? ¿Cuál es la vida, compartir un poco con los profes, cuál es la vida del deportista o de los chicos que hagan natación que no llegan a pasar todas las fases como... Nada, ¿en qué círculo o en qué circuito quedan como trabajando o participando? Bien. Por ahí contestando a un poco lo que dice Seba, yo quería ser el 9 de la selección. Y sin embargo juego una liga de fútbol con amigos. Y un poco tiene que ver con eso también. No todos pueden llegar a ser nadadores el día de mañana y en las fases de aprendizaje nadan de manera recreativa y nadan porque tienen solamente las ganas de compartir con otros y están, cuando hacemos salidas de aguas abiertas, el ir a un campamento, el ir y por ahí pasa como me pasa con Jazmín, que no va a pasar de la fase 1 y apenas a la fase 2. Bueno, ahí está cuando puse el tema de la motivación, nosotros como docentes y como entrenadores, ¿qué tenemos para brindar? Porque nosotros como docentes no es solamente enseñar una técnica. Tenemos la herramienta que es modificar vidas y cambiar vidas desde nuestro lugar. Bueno, ahí está donde nosotros podamos poner en nuestra impronta de decir, bueno, no vas a ser un nadador, pero vas a venir a nadar con nosotros igual, aunque no hayas superado las fases. ¿Te quedaste en esta fase? Bueno, buscarle algo para que pueda, torneos menores, encuentros, algo siempre encontramos para que los chicos hagan. Y como te decía recién, creo que muchos de los que están acá habremos soñado con ser algo en el deporte y bueno, no se te dio y quedaste en alguna de esas fases, hemos quedado muchos y sin embargo yo no dejé de jugar al fútbol y sin embargo no llegué a ser jugador de fútbol. Y lo mismo pasa acá, no todos superan la fase, pero seguramente más de uno va a disfrutar igual de meterse al agua y de nadar, aunque no pueda superar esas fases y no llegar a ser un nadador. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie más? Bueno, entonces nada, les quiero agradecer a todos y a todas por haber venido. Gracias por escucharme y bueno. Nos veremos la próxima y síganme en las redes sociales. Ahí como dijo Gustavo.